Recuerden que la clase comienza a las 9 de la mañana, entonces como los que van ingresando después hacen que yo empiece la tarde mucho más, la clase un poco más tarde, así que necesito que vayan ingresando a la hora. Ya, comenzamos la clase entonces de hoy día, lunes 17 de mayo, donde ya vamos a ir cerrando la primera unidad que comprende, ¿cierto?, primero medio. Ya vamos abandonando un poquito lo que son los contenidos del género lírico, por lo tanto hoy día vamos a ver el movimiento literario, pero en su versión del romanticismo, ¿ya? Entonces el objetivo de nuestra clase, como dice ahí, va a ser explicar la presencia de los elementos característicos del romanticismo en la narración, ¿ya? Con evidencias textuales. Antes de empezar, vamos a ver la siguiente imagen, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué elementos aparecen en esa imagen? ¿Qué aparecen ahí en esas imágenes? Como la libertad, porque están en un entorno como no cerrado. ¿Ya? Pero ¿quién aparece ahí? Más que interpretación, es decir, identificar ahí. ¿Qué aparece ahí en esa imagen? ¿Qué aparece ahí? Dos personas, ya, y esas personas, ¿qué será? ¿Serán amigos? ¿Qué se puede interpretar de esas personas? Pareja, porque ¿Una pareja? serán pareja. Ya, súper bien, ahí. Ya, y ahí ahora, que ahí me dijeron, ¿cierto? ¿Qué conclusiones podemos sacar considerando los elementos que hemos visto y las características del romanticismo? Sabiendo que aún nos cuesta un poco. ¿Qué características podemos aludir a esa imagen y que tiene que ver con el romanticismo? Como que una pareja se pueda amar libremente. Ya, el concepto de libertad, también podemos hablar sobre la idea del paisaje, cómo el sentimiento se puede dar en el paisaje, porque no estar en una casa, sino que podemos ver que están al aire libre. ¿Y alguien conoce esta novela? ¿Alguien conoce Orgullo y esa novela? Prejuicio. No. Es esta. Y la vamos a estudiar hoy día. Cumbres borrascosas de Emily Bronte. ¿Ya? Seguimos entonces. Vamos a ver ahí. Ya. Comenzamos entonces con la materia de hoy día y que es la narrativa en el romanticismo literario. Vamos tomando apuntes, acuérdense que cada clase ustedes van tomando apuntes para poder ahí ir aprendiendo y estudiando para las pruebas. No solamente es poner atención, sino que también tomar apuntes. Ya, si no alcanzamos a tomar los apuntes en totalidad, esperamos después que la profesora suba a la clase con sus apuntes en Classroom y yo completo lo que yo hice, ¿cierto?, en clase. La narrativa entonces del romanticismo literario es un subgénero, al igual que es cierto el género lírico que vimos las clases anteriores con todo el motivo lírico, el hablante, las actitudes líricas, ya el objeto lírico. Ahora vamos a ver la parte de la narrativa, considerado un relato extenso, ¿ya? Y detallado de lo que sucede a ciertos personajes en algunos lugares, tiempos y circunstancias. Por lo tanto, la narrativa va a estar constituida, en este caso, por la novela, y se estructura de la siguiente manera. Vamos a estudiar la acción, lo que le sucede a los personajes, los caracteres, es decir, cuáles son las características de estos personajes románticos, y el ambiente, ya, que tiene que ver con el escenario, la época y la atmósfera en que se desarrolla la historia. Entonces, esta idea de la narrativa del romanticismo literario surge en Europa y América en los siglos XVIII y siglos XIX, ¿ya? Por lo tanto, va a expresar junto con ello toda esta fuerza lírica y también por medio de la narrativa extensa de este movimiento,
y que va a tener un gran impacto en Alemania, Inglaterra, España, en Francia y otros países europeos y americanos cuyas características, como dice ahí, predominan principalmente el subjetivismo, ¿ya? La idealización de la belleza y la nueva sensibilidad. Entonces, lo que nos va a preocupar es estudiar el ambiente, estudiar, ¿cierto?, en este caso, la acción y las características del personaje. Vamos a anotar cuáles son las características principales de la narrativa en la literatura romántica, ¿ya? Y que es principalmente la primera inclinación por la sentimentalidad y en contra, ¿cierto?, de lo racional. El autor busca sus ideales amorosos, sociales y patrióticos. Ya siempre está en búsqueda, ¿cierto?, de esta idea del sentimiento, ¿ya? Donde busca, en este caso, buscar ese amor pasional que necesita tener, ¿cierto? También poder forjar todo el sentimiento de la moral y lo patriótico, como vimos que es la base de esta literatura romántica, que estaba en contra de las normas de la sociedad, entonces se opone a eso y él busca una nueva vida a través de nuevas normas. Culto del yo y del individualismo y subjetivismo. Como él está en contra de las normas, necesita buscar esa paz interior. Por lo tanto, la mayor parte de las expresiones narrativas de estos autores ya va a ser buscar ese interior que muchas veces vamos a ver que es un poco enigmático, terrorífico. También vamos a ver novelas amorosas, novelas históricas, como vamos a ver a continuación, con toda esta idea de buscar su centro, ¿cierto? A veces no cumple a veces no cumple, ¿cierto?, sus ideales amorosos, por lo tanto sufre. El gusto por lo exótico, gusto por lo espectacular, lo insólito, lo extraordinario, lo maravilloso. Muchas veces vamos a ver personajes misteriosos, como vamos a trabajar también en una pequeña tarea ahí entretenida de esta clase. También va a tener una defensa de la libertad creativa y de la originalidad, es decir, va a exaltar todo el gusto por el paisaje natural que evoca los personajes, los sentimientos de la alegría, la tristeza, etc. Y por último va a exaltar la libertad, la fantasía y los sentimientos, ¿ya? Entonces, la mayor parte de la narrativa también tiene que ver con el objetivo que también buscaba la lírica, que buscar esta profundidad de poder expresar los sentimientos que se tenían en ese entonces. Ya. Mami. Ya, entonces, vamos a ver que dentro de... Espérenme un poquito, vengo a tiro. Entonces, ¿se puede ver ahí, cierto, la presentación? Sí. Ya. Entonces, dentro del romanticismo seguimos, vamos a ver novelas ya que van a ser distintas, van a tener distintas orientaciones, y estas son, vamos a ver novelas históricas que van a rescatar los aspectos de la identidad nacional y que tiene que ver mucho con el objetivo central, ¿cierto?, del romanticismo, donde también, ¿cierto?, vamos a ver estos héroes que suelen ser valerosos y aventureros, ¿ya? También vamos a ver novelas de aprendizaje que se enfocan, ¿cierto?, en la subjetividad, ¿ya? En la subjetividad del protagonista y sus relaciones. A veces van a ser muy difíciles, ¿ya? Y en este caso con su entorno natural, ¿cierto?, y cultural, ¿ya? Muchas veces entonces los aprendizajes que nos van a dar los personajes mismos del romanticismo nos van a dar, ¿cierto?, un estándar del personaje que queremos ver. Después vamos a tener la literatura fantástica.
¿ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Donde la mayoría de los personajes ya presentan un tipo, cierto, de características, en este caso sobrenaturales, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Y en los que los autores agregan su imaginación original, y ahí vamos también a tener personajes heroicos. Y por último, vamos a ver la novela gótica, que utilizan ciertas tradiciones y predominan los paisajes sombríos, extraños e insólitos, y ahí vamos a ver, cierto, los personajes de Edgar Allan Poe, ¿ya? Ya, entonces seguimos. Tenemos entonces, vamos a esperar que se cargue un poquito la presentación, ¿eh? Y con esto entonces vamos a estudiar hoy día una autora romántica llamada Emily Bronte, ¿ya? Que va a ser una de las exponentes de la literatura inglesa y que también es importante estudiar. Ya como dice ahí, Emily Bronte fue una escritora británica. Su obra más importante es la novela Cumbres Borrascosas, considerada un clásico de la literatura inglesa, que fue publicada bajo los seudónimos masculinos, como dice ahí, ¿cierto? Ahora sí, ahora también. Masculino, cierto, de Alice Bell, porque ella quería, cierto, en este caso, ocultar su identidad, por lo tanto, ya para sortear así las dificultades, en este caso, bajo el seudónimo de Alice Bell. Por lo tanto, tenía a las mujeres, en este caso del siglo XIX, el reconocimiento de su trabajo literario. La novela fue considerada, ya, con el tiempo, como la expresión más genuina y profunda y contenida del alma, en este caso romántica inglesa, y una de las obras más importantes de la época victoriana, ¿ya? Y ahí tenemos también, vamos a ver más adelante, que le prosiguen, ¿cierto? Esta autora que vemos de Jane Austen, que también es una de las características, ¿cierto?, de la literatura inglesa. Frente a esto y las características del romanticismo, vamos a, ¿cierto?, evidenciar cómo podemos, en este caso, encontrar las características del romanticismo en la narración. Y vamos a preguntarnos en un pequeño fragmento de Cumbres Borrascosas, ¿cómo se expresa en el fragmento la exaltación de las emociones y la subjetividad por parte de la protagonista? Para eso, primero vamos a recordar las características, ¿cierto?, de esta idea de la exaltación de las emociones y la subjetividad. Luego, vamos a ver, ¿cierto?, en este caso, el establecimiento de cómo podemos relacionar entre las evidencias halladas, la narración, ¿cierto?, con el romanticismo. Primero vamos a identificar en el texto las características del romanticismo, luego vamos a establecer una relación y luego vamos a fundamentar por qué ese texto es romántico. Yo saqué entonces un extracto del libro Cumbres Borrascosas, donde aquí se expresa, ¿cierto? Se va a expresar el yo subjetivo, esta idea de la búsqueda de libertad, esta idea de la búsqueda, ¿cierto?, de la exaltación de los sentimientos. Voy a leer yo el texto y vamos a identificar dónde lo podemos encontrar. Dice entonces aquí el texto. Pues soñé, dijo, que estaba en el cielo, que comprendía y notaba que aquello no era mi casa, que se me partía el corazón de tanto llorar por volver a la tierra y que al final los ángeles se enfadaron tanto que me echaron fuera. Fui a caer en medio de la maleza, en lo más alto de las cumbres borrascosas,
y me desperté llorando de alegría. Ahora con esa explicación podrás comprender mi secreto. Tanto interés tengo en casarme con Edgar Linton como en ir al cielo, y si mi malvado hermano no hubiera tratado tan mal al pobre Heathcliff, yo no habría pensado en ello nunca. Casarme con Heathcliff sería rebajarnos, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiero. Y no porque sea guapo, sino porque hay más de mí en él que en mí misma. No sé qué composición tendrán nuestras almas, pero sea de lo que sea la suya, es igual a la mía. Y en cambio, la de Eduardo es tan diferente como el rayo lo es de luz de la luna o la nieve de la llama. Ya, entonces, ¿dónde en ese texto podemos encontrar las características, cierto, del romanticismo? ¿Alguien me puede decir? Donde ella expresa en profundidad sus sentimientos, donde ella expresa, cierto, el sentimiento del yo. ¿Alguien me puede decir? Chiquillos, ¿alguien me puede decir en qué parte ella puede exaltar sus sentimientos sin expresa el yo? ¿Dónde será? En una parte dice, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiero, y no porque sea guapo, sino porque hay más de mí en él que en mí misma. Eso es como expresar lo que siente hacia él también. Ya, y donde ella expresa, pero en profundidad, el propio sentimiento de ella. Fíjense bien, donde ella cuenta su propio sentimiento de lo que le está sucediendo, más que contar la realidad, donde ella está expresando su propio sentimiento. ¿Qué dice la primera línea? Ahí. Estaba en el cielo y comprendía y notaba que aquella no era mi casa. Ya, muy bien. ¿Y cómo será que ella estaba en el cielo? Porque Pues lo soñé. soñé, ya, pero en este caso, ¿qué simbolizará que estará en el cielo? La paz. Ya. Después, ¿qué le pasa? ¿Cómo está su corazón? Partido de tanto llorar. Ya, ¿qué se, en este caso, pero dice tanto llorar, y después, ¿cómo se siente? ¿Cómo despertó? Alegre Contenta. porque llegó a las cumbres. Ya. ¿Qué serán estas cumbres borrascosas? Como Alguien tipo se me- montaña, un cerro, un lugar alto. ¿Cómo? Como, me imagino que debe ser como una tipo montaña o algo alto. Ah, ¿pero qué también simboliza esta palabra borrascosa? ¿Alguien puede buscar la palabra borrascosas? Ahí en su celular, chiquillos. ¿Qué es borrascoso? Porque dice ahí, en lo más alto, porque ella está soñando que está en el cielo, ¿cierto? Y fui a caer en medio de la maleza, en lo más alto de estas cumbres borrascosas, y me desperté llorando de alegría. Dice precipicio. Ya. Entonces, ¿qué sentimiento está Catalina? En este caso, ¿qué sentimiento vamos a vivir que está sintiendo esta protagonista? Que está soñando que está en las nubes y que su corazón está, ¿cierto? Ahí, de tanto llorar, volver a la tierra. Fíjense el sentimiento profundo que ella desarrolla en este texto, y es un texto muy interesante de leer. Este es un texto feminista, parecido también a los libros de Jane Austen, de sentimiento y sensibilidad, y todo lo que se puede ver, y ahí expresa este sentimiento romántico. ¿Ya? Vamos a ver las marcas textuales. Dice, pues soñé, dijo que estaba en el cielo, y ahí tenemos también esta exaltación del paisaje. Se me partía el corazón de tanto llorar, ¿cierto? Y me desperté llorando de alegría. Frente a eso,
con estas líneas que hemos encontrado, vamos a establecer, en este caso, una relación entre los elementos hallados de la narración con las características propias del romanticismo. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto? Ya, no hay problema, Javier. Ahí estoy admitiendo a los que van entrando, ya, porque yo sé que ese Skyline Terreno ha estado muy bueno. Ya, entonces, pues soñé que dijo que estaba en el cielo. Fíjense ahí tenemos, en este caso, la exaltación de la libertad, la fantasía y los sentimientos. Cuando ella dice, se me partía el corazón, tiene que ver con el individualismo y el subjetivismo, ¿ya? Y después el culto del yo, que tiene que ver con esta idea, me desperté llorando de alegría. Ya, mi amor, venga. Ya, entonces, con esta idea de cómo podemos encontrar en el texto la idea, ¿cierto?, del romanticismo, ¿ya? Del romanticismo, vamos a ver, ¿cierto? Quiero que me escriban por qué ese texto es romántico. ¿Alguien me lo puede escribir en el chat, por favor, para poder ver si lo podemos identificar en un texto? ¿Alguien me puede decir por qué ese texto pertenece a la corriente del romanticismo, por lo que acabo de decir? Porque tiene interés en casarse con Edgar. ¿Ya? ¿Y qué más? Más que romántico, del sentimiento de las características de la literatura romántica. ¿Por qué ese texto es romántico? Porque dice aquí tiene un lenguaje sentimental, ¿ya? Pero acuérdense que romántico no tiene que ver con el amor, sino que tiene que ver con el sentimiento, ¿cierto?, de la libertad y las emociones, en exaltar, ¿cierto?, el yo. Se menciona el símbolo del amor, ¿ya? ¿Qué más? Porque habla del amor que siente una persona. El texto es romántico porque usa tanto el lenguaje metafórico, usa el símbolo del amor y además que presenta las emociones, ¿ya? Acuérdense que también cuando la prueba, si les coloco estos pequeños textos y les pregunto por qué ese texto narrativo es romántico, podemos responder con lo que acabo de decir anteriormente, que era la exaltación de la libertad, la fantasía y los sentimientos, que yo se los coloqué anteriormente como características del romanticismo, el culto del yo, es decir, esta idea de expresar los más íntimos sentimientos como lo hace el fragmento, y que está muy bien también lo que me contestó Sara, ya el culto también en este caso de la expresión del yo. Por lo tanto, este texto vamos a decir que es un texto romántico porque ya dice ahí el fragmento leído de la novela Cumbres Borrascosas, pertenece a la corriente del romanticismo, primeramente porque la autora está dentro de este género romántico, porque se utilizan diferentes elementos propios de esta corriente, como la exaltación del individuo y sus emociones, en este caso correspondiente a un personaje femenino, las ensoñaciones que viven y experimentan subjetivamente, así como los elementos de la naturaleza mencionados explícitamente en el relato, los que envuelven el personaje y le proporcionan ritmo. Entonces lo que me interesa es que dentro de los textos narrativos que tienen que ver como estas novelas feministas que parten también del romanticismo, es que en ellas desarrollan, ¿cierto?, el tema de la profundidad del sentimiento que se llama el culto del individualismo, el culto del yo, ¿ya? Y frente a eso, vamos a hacer una actividad, ¿ya? Y nos vamos a ir a la otro tipo de novela, ¿cierto?, del romanticismo, que tiene que ver con la novela gótica, y que surge también a fines del 18, a principios del siglo XIX, porque el romanticismo también se orientó sobre esta novela gótica. ¿Alguien sabe cuáles son las novelas góticas o cuáles son sus propósitos?
El terror. Muy bien, el terror, esta idea de mostrar lo más oculto de la esencia humana y todos los miedos, todos los trasfondos, toda esta locura que la mente puede reflejar. Entonces el romántico también creó narraciones en frente a eso, y ahí tenemos también los relatos cortos de Edgar Allan Poe, ¿ya? Pero también quise que más que leer, visualicemos, ¿cierto? Podamos visualizar cómo el romanticismo es expresado en una película, ¿ya? Por lo tanto, van a ver durante la semana esta película y la tarea va a ser hasta el día domingo, ¿ya? Van a ver esta película y ¿dónde está? Yo lo busqué y está en Netflix, y quien no tenga Netflix, yo les voy a dejar en Classroom el link para verla de manera offline, ¿ya? En Busca Pelis, parece que por ahí busqué los links. Bueno, también busqué otros links donde pueden ahí probar cuál les funciona, y también está en Netflix, está como El jinete sin cabeza o Sleepy Hollow, ¿ya? La idea es que antes de que vean la película, ustedes investiguen, y esto tienen que ser todo, mostrar esta evidencia, quizá ahí escrito en su cuaderno, y me mandan una fotografía bien ahí sacada para ver su tarea. Primero van a investigar sobre el autor de esta novela, porque esta novela ha sido llevada al cine, por lo tanto el autor de esta película es un escritor, ya en este caso es un escritor ya romántico. Por lo tanto ustedes van a investigar y me van a hacer una pequeña investigación en unas líneas de quién es en este caso de quién es cierto es el escritor cierto de esta novela y cuáles son las influencias que tuvo él sobre la literatura romántica. Después, cuando vean la película, cómo se reflejan las características del romanticismo en esta película. ¿Y por qué esta novela romántica tiene influencias góticas? ¿Ya? Podemos buscar esta información toda en la web, aparece. Por ejemplo, podemos buscar análisis sobre Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza, y les va a salir el autor, les va a salir el argumento, análisis de los personajes, etc. ¿Para qué? Para que vamos viendo y recordemos que el romanticismo tiene que ver también con la expresión de la realidad de la forma que también es expresada en esta película. ¿Hasta cuándo se puede subir? Hasta el día domingo, ¿ya? Porque las tareas del lunes quedan para el día domingo, y las tareas del viernes, acuérdense que también queda una tarea de relacionar o interpretar, ya que era cierto de esta imagen de los perritos que hicimos las clases el viernes, queda para el día viernes, ¿ya? Dígame, Valentina, o sea, Javiera. A la Ya. Sofía se le cortó en internet, pero que si puede dejarla entrar porque de la nada se le cortó y entró con un nombre equivocado. Ya, a ver. No me aparece. No, profe, ya entré. Ya, está aquí. Ya. Entonces, esa es la tarea. Vamos a buscar un día especial esta semana, vamos a ver la película y vamos a, también después que vemos, vamos a realizar estas preguntas que son muy entretenidas. Yo me acuerdo que cuando pasábamos ¿cómo se llama? Los periodos literarios, muchas veces los profesores nos hacían ver películas, porque algún día después nos acordábamos con las películas sobre el contexto y las características, ¿cierto?, de los movimientos literarios, y que vamos a seguir viendo otros movimientos literarios. Vamos a alejarnos un poco del romanticismo y vamos a ver a lo largo cierto del año otros movimientos literarios que también son muy entretenidos, ¿ya? Así que esa es la tarea. Eso se las voy a dejar hoy día junto con la clase. Me interesa que en los apuntes que tengan de la clase hayan anotado ya las características de la narrativa, cuáles son los tipos de novelas, ¿cierto?, que se pueden expresar en el romanticismo, como la fantástica, la de aprendizaje, la de, ¿cierto?, la histórica y la gótica, que es la que vamos a ver reflejada en esta película, ¿ya? Y con eso vamos a ir avanzando, porque la próxima clase, después de ver estas características generales, nos vamos a centrar en los personajes. ¿Cómo son los personajes del romanticismo? Como por ejemplo, vamos a ver esta mujer que esconde su escritura como lo hizo en el Libronte y se coloca un seudónimo, ¿cierto?
ya, y que escribe una literatura feminista. Vamos a ver otros escritos que tienen una profundidad patriótica, histórica, que buscan, ¿cierto?, la lucha contra la moral, ¿cierto?, y los derechos de ciertos sociales. Después vamos a ver unos cuentos cortos que buscan lo fantástico, como el cuadro Val, que ustedes ya lo vieron, de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Este cuadro de esta mujer que ha sido pintada por este pintor, ¿cierto?, que por su afán de poder demostrar la belleza, lo llevó, ¿cierto?, la llevó a su muerte. Y estas historias terroríficas como El gato negro o Sleepy Hollow, ¿cierto?, que buscan, ¿cierto?, lo escondido y lo más recóndito, ¿cierto?, del pensamiento trasbuscado, ¿cierto?, psicológico del ser humano. Sí, ya, dice Matías Castillo, pero nunca me llamó la atención, pero la historia de Edgar Allan Poe salió la primera prueba y me encantó. Sí, podemos seguir la próxima semana enfocándonos a los personajes narrativos románticos en Edgar Allan Poe, porque tenemos el gato negro y porque él es el rey, en este caso es el máximo escritor del cuento corto de terror que es Edgar Allan Poe. ¿Ya? Y ahora entonces ustedes lo van a ver, en este caso, la historia de terror, pero en esta que es la máxima expresión del romanticismo. ¿Ya? También, con esto, en este caso, con esto también voy a recordarles lo siguiente. Ya vamos a tener poquitas tareas que nos va a quedar para la prueba. La prueba es el lunes 7 de junio y que la prueba comprende el análisis de la literatura romántica en dos secciones, en la poesía y en lo narrativo. Por lo tanto, ustedes ya tienen que ir haciendo sus apuntes. En lo lírico, tratar de hacerse, ¿cierto?, un esquema de que en lo lírico vamos a preguntar por el hablante, por el motivo, por el objeto, las actitudes líricas, ¿cierto?, y las figuras literarias. Y ahora que estamos viendo lo narrativo, yo les voy a preguntar las características de la narrativa. Después la otra clase les voy a enseñar sobre los personajes, sobre el ambiente, y eso es lo que voy a preguntar en la prueba. Por lo tanto, hay que ir ya estudiando. ¿Y cómo puedo ir estudiando? Haciendo apuntes, de ir recolectando todos los apuntes que están en clase. Otra cosa. En la prueba del libro, El guardián entra en centeno, tuve un poco de complicaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría, no sé si se les fue el internet, y cuando fui a ver las pruebas de algunos, solamente tenían respondido las de desarrollo y las alternativas salían vacías. Entonces no podía sacar la nota con solamente el desarrollo porque era muy bajo. También me di cuenta que algunos, ¿cierto?, les fue muy mal y las preguntas de desarrollo eran lo mismo que yo hice en clases, sobre todo la última pregunta, ¿por qué este texto era conflictivo y había sido de controversia? Usted solamente se iba a la última diapositiva que hice el análisis ese día del libro y que tenía que ver, ¿cierto?, con este crimen que se le hizo, ¿cierto?, al artista de John Lennon. Si usted me describía lo mismo, estaba bueno. ¿Cierto? Hay unos que les fue muy mal, porque solamente en este caso escribieron cosas que no sé de dónde lo sacaron. ¿A qué voy yo? Yo siempre pregunto lo que digo en clases. Quizás lo pregunto de otra forma, pero siempre alude a lo mismo. ¿Ya? En este caso también es porque nunca entran a Classroom, porque nunca se fijan en la notificación del correo que les dice la profesora subió la clase, subió los apuntes y subió la tarea. Si yo puse solamente atención en la clase y no tomé apuntes, ¿qué hago yo? Recuerdo mi clase y voy a Classroom porque ahí está todo el material. O veo en el canal de YouTube la clase de la profesora. Pero no inventen respuestas. Eso hace que tengan malas notas. ¿Por qué? Porque después me preguntan, profesora, ¿por qué me fue mal? Si ustedes viesen las respuestas, ya quedarían así impactados.
porque ni siquiera se dan el tiempo de ir a Classroom, porque esa es nuestra plataforma donde yo dejo mi registro de la clase y donde están los apuntes. Por lo tanto, si la prueba del 7 de junio, que es la prueba de contenido de unidad 1, yo voy a toda la clase, a la parte de Classroom y dice unidad 1, la libertad como tema literario. Dice clase 1, clase 2, clase 3, clases 4, 5, 6. Y dice apuntes de la clase. Yo siempre coloco adjunto apuntes y clase grabada. También, si yo no he hecho ninguna tarea, en Classroom dice pendientes y me salen todas las tareas que yo no he hecho, sobre todo las de lenguaje, que tienen 2 décimas para la prueba de la unidad 1. Y ahí está todo ordenado. Porque muchas veces me preguntan, profe, ¿qué tarea debo? Y yo se los puedo decir, porque tengo mi cuaderno ahí con sus registros, sus notas y todo. Pero ustedes también tienen que saber dónde ir a buscar. No subo material a WebClass, porque WebClass ha sido una plataforma que no ha perjudicado un poco, sobre todo porque cuando uno subía guías, en ese mundo se perdía. Pero Classroom es más ordenado porque a cada tarea se te asigna tu correo. Por lo tanto, no es difícil perderse, si alguien me puede decir que es verdad, porque está asignado a cada uno la tarea. Y si yo no la hice, dice ahí pendiente. Entonces, para estudiar para la prueba del 7 de junio, que es unidad, vaya a las clases que yo subí en Classroom. Y ahí está toda la materia. Si su cuaderno está en blanco, el de lenguaje, rellénelo con la materia que yo he pasado de la unidad 1. Y está ahí. Dice unidad 1 y salen todas las clases. Así que eso, chiquillos. La tarea entonces, tomar apuntes, ver esa película que yo les dije hacer la tarea, entonces, y ponerse al día. Y también, como sobre todo la prueba del guardián entre el centeno, el día sábado en la noche yo les mandé un correo, y sobre todo al primero medio se lo voy a mandar a la profesora, a quien le mandé el correo con la prueba para que la haga nuevamente y suba su nota. ¿Ya? Porque el que se sacó mal, más encima, también en el primero medio B, no hizo el cuestionario. Entonces ya no queda de mí que yo no los ayude. ¿Ya, chiquillos? Eso, pónganse al día con todo, cualquier cosa me habla. ¿Ya? Y nos estamos viendo. Acuérdense que el viernes es feriado, entonces no hay taller. ¿Ya? Entonces esos días nos dejan para ponernos al día. ¿Ya? ¿Dónde está la película? En Netflix. Y yo les voy a dejar los links para aquellos que no tienen Netflix. ¿Ya? Eso, chiquillos.